3 impactos de bala, delincuentes asesinan a un suboficial de la Fuerza Aérea. El uniformado estaba vestido de civil y quiso evitar el robo dentro de un bus de transporte urbano. A esta hora se desarrolla en Cuenca la audiencia por el recurso de protección presentado por el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, contra vocales del Consejo de la Judicatura. El caso del habeas corpus de Jorge Glass se traslada a Quito debido a que el ex vicepresidente guarda prisión en la cárcel 4 de la capital. Médicos denuncian que los hospitales públicos de Quito agonizan por la falta de insumos, equipos dañados y falta de medicinas. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Aquí empezamos. Hay conmoción por la muerte de un militar en servicio activo que esta mañana fue asesinado a tiros en medio de un asalto dentro de un bus urbano. El hecho violento ocurrió en el norte de Guayaquil cuando el miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana intentó capturar a uno de los delincuentes. Diego Cuenca nos describe el caso. Guayaquil amaneció contando un asesinato más en sus calles. Esa vez ocurrió dentro de ese bus urbano que se manchó de sangre, luego de que delincuentes mataran a tiros a un militar durante un asalto. Mientras el vehículo circulaba por una unidad educativa en el sector de Samanes 6, en el norte de la ciudad, el conductor describió el hecho. Lo que los dos íbamos bajando, tratan de agarrar a uno y él lo agarra, pero el otro se baja que está armado y le pega el disparo de abajo. El asalto ocurrió contra al menos 30 pasajeros que iban a bordo de esa unidad de transporte público. Entre ellos el agente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien se resistió al asalto. Y los delincuentes acabaron aquí, con su vida. Él por ayudar, el mínimo son 3 o 4 tiros que le pegan. El fallecido es Carlos Siccha, un suboficial de 48 años en servicio activo. Vestía de civil y a las 6 de la mañana se dirigía a la base aérea Simón Bolívar. Él murió cuando intentó capturar a uno de los ladrones mientras huían. Sin embargo, otro de los sujetos le disparó. En lo que va del año en todo el país, ya son 82 las personas que han sido asesinadas en medio de robos a mano armada. A la fiscal Luz Marina Delgado la siguieron por lo menos durante un mes, previo al ataque que terminó con su vida y la de un acompañante. La policía informó que se presume que hombres extranjeros cometieron el doble crimen. Nuestra corresponsal Karen Ceballos con el seguimiento de esta noticia. Han pasado casi 30 horas del crimen de la fiscal Luz Marina Delgado y de su acompañante Jefferson Mendoza y aún no hay detenidos. Las pistas de la policía apuntan a que la funcionaria fue seguida por sus victimarios por lo menos un mes, porque el vehículo que habrían usado para el ataque fue encontrado abandonado en un inmueble tras el asesinato que ocurrió la mañana del miércoles en Manta. Varias personas de nacionalidad extranjera, las mismas que una vez cometido el hecho, inmediatamente salen del inmueble. El arrendamiento del inmueble aproximadamente fue hace 30 días. Inmediatamente abordan un taxi, este taxi les lleva hasta el sector de las Acacias, en donde 2 de los sospechosos ingresan, se cambian de vestimentas e inmediatamente salen del lugar. Las autoridades no han revelado la nacionalidad de estos sospechosos que son buscados en Manabí. También informaron que en el carro donde se movilizaban las víctimas había un tercer acompañante, un hombre que estaba en el asiento posterior y que se salvó de las balas. Mientras los titulares de la Corte de Justicia y de la Fiscalía Provincial se reunieron con el mando policial en la gobernación, piden resguardo para sus funcionarios. Están tomándole fotos tal vez al funcionario fiscal, le están tomando fotos al funcionario de policía, al funcionario juez, quien están en las audiencias y nosotros los movilizamos en nuestro propio vehículo, que arriesgamos nuestra vida. La seguridad a los compañeros fiscales y jueces que ejercen materia penal especialmente y que investigan estos delitos. ¿Cuántos funcionarios en total tendrían que recibir este tipo de resguardo?
Tendría que hacerse un análisis sobre esa situación y ese es el compromiso que hemos tenido el día de hoy. Solo en Manabí hay 46 agentes fiscales, pero no todos manejan casos vinculados con el crimen organizado. Sin embargo, la alerta se enciende porque la fiscal de 52 años asesinada en Manta tenía actualmente competencia en tránsito y anteriormente en casos de violencia de género. Desde esta mañana en Guayaquil se desarrolla la audiencia de formulación de cargos contra Leandro N. y 6 personas más, quienes son investigadas por presunto lavado de activos. Ellos fueron capturados ayer en un mega operativo ejecutado en Guayas, Santa Elena y Manabí, en el que se decomisaron lingotes de oro y más de $6 millones en efectivo, además de joyas y armas. Según las investigaciones preliminares, Leandro era requerido por la justicia peruana por narcotráfico. Fingió su muerte para librarse del proceso y se radicó en Ecuador. El regreso de Jorge Glass a la cárcel no detiene el trámite del habeas corpus inicialmente concedido en Manglar Alto. El recurso se envió a Quito, donde Glass al momento cumple su condena. Jacqueline Rodas nos explica. Hace 6 días, la Corte de Santa Elena revocó la libertad de Jorge Glass y ordenó su localización, captura y que regrese a la cárcel de La Tacunga. Además, que el habeas corpus inicialmente concedido por un juez de Manglar Alto ahora se tramite en Cotopaxi, lugar donde debía permanecer. Pero la misma noche, el gobierno decidió trasladarlo a Quito, alegando que busca precautelar la seguridad de Glass por incidentes provocados por presos. La jueza de La Tacunga, Ana Gabriela Sánchez, entonces, indicó que ya no es competente para resolver el recurso y dispuso que al no encontrarse el señor Glass Espinel Jorge David privado de la libertad en esta jurisdicción, inadmito la acción y remito de forma inmediata toda la causa a la sala de sorteos de la ciudad de Quito. Ahora un juez de la capital deberá fijar fecha para la audiencia. La defensa de Jorge Glass explica los argumentos que prepara. La situación de la salud, que está totalmente justificada por el historial clínico, su beneficio penitenciario, que es la prelibertad. Él está pasado prácticamente 17 meses. Entonces, eso obviamente dentro de esta acción constitucional se va a hacer conocer también al juez. Si se rechaza el habeas corpus, el abogado de Glass prevé esperar la resolución del caso Singue para insistir en el pedido de unificación de las penas que enfrenta por las tramas de corrupción de los casos Odebrecht y sobornos. Esta mañana en Cuenca se instaló la audiencia por la acción de protección presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, contra el Consejo de la Judicatura. Saquicela pretende anular la suspensión que le fue impuesta por 90 días. Hasta la capital Azuaya viajó William Young para seguir la diligencia. William, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerca de las 10:30 de la mañana llegó aquí al complejo judicial de Cuenca el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Lo hizo junto a sus 2 hijas, familiares y amigos. Llegó a la sala número 109. Allí va a sustentar, o más bien ya está sustentando, sus argumentos de la acción de protección. ¿Qué es lo que pretende, según Saquicela, con esta acción? Es detener, o más bien anular esa suspensión de 90 días que le impuso el Consejo de la Judicatura por supuesta negligencia manifiesta por 2 casos. Uno de ellos por supuestamente retrasar el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa. Pero conversamos con el titular de la Corte Nacional de Justicia antes de que inicie esta audiencia. Escuchemos sus declaraciones. Primero me suspenden y luego me quieren destituir, es decir, sacarme del cargo. ¿Por qué? No sé, seguramente estorbo por mis posiciones. Mire usted cómo se puede decir respecto del caso de extradición. Si fui yo, conjuntamente con 9 jueces más, quien condenó en el caso sobornos. Es decir, el país sabe cuál ha sido mi posición. Qué preocupante y qué irresponsable que 2 vocales quieran poner en tela de duda la extradición. Eso es lo que están ellos logrando. No metan las manos de la justicia, no se metan en nuestro trabajo de los jueces. A esta audiencia también llegó el director del Consejo de la Judicatura, Santiago Peña Herrera. Mientras tanto, el juez Carlos Gerbes tendrá que decidir qué ocurre con este recurso de protección presentado por el titular de la Corte Nacional de Justicia. Se espera que esta audiencia culmine en horas de la tarde. Con esta información desde Cuenca, yo me despido y regreso a estudios. Buenas tardes.
Gracias, William. Buenas tardes. Gracias por ese reporte. Vamos ahora a una pausa y al regresar, médicos reclaman por varios problemas en hospitales públicos de Quito. Aseguran que la situación es grave. Médicos de diversas casas de salud de la capital denuncian graves problemas en sus hospitales. Aseguran que el sistema de salud en Quito ha entrado en una situación de emergencia. Piden una reunión urgente con el gobierno e incluso no descartan salir a las calles. Carla Delgado estuvo en la cobertura. Los médicos decidieron no callar más. La mañana de este jueves convocaron a una rueda de prensa para explicar que el sistema de salud de Quito agoniza. Esta es una de las épocas más nefastas, más críticas para la salud pública en el país. Literalmente se nos están cayendo los hospitales aquí en la capital de la República. Sostienen que la falta de insumos, medicamentos y hasta los equipos obsoletos conspiran contra el trabajo profesional de cientos de médicos. No hay material para operar los pacientes. Tenemos pacientes hospitalizados para ser transferidos a otros hospitales, pero tampoco los reciben porque no tienen lo necesario. Y las casas de convenio tampoco los reciben porque tampoco pagan a las casas. Y es que es la primera vez que una condición así los convoca. Allí se encontraban representantes del Hospital Pablo Arturo Suárez, del Hospital del Sur Calderón y otros. Todos coinciden con que la situación ya es insostenible. Nuestro hospital no da más. Está en una etapa crítica, no tenemos radiología, no tenemos laboratorios, no tenemos insumos, medicamentos, dispositivos. Tenemos en el Hospital General Docente de Calderón aproximadamente 300 cirugías que están represadas. Sí, tenemos muchos problemas, igualmente no tenemos equipos, las torres de laparoscopía no funcionan. Piden ser escuchados por el presidente. ¿Qué quiere, señor presidente? ¿Que salgamos los médicos a las calles? Esto mientras desde el Ministerio de Salud aún no se ha emitido un pronunciamiento. El CAL se reúne esta tarde para calificar las denuncias contra los dos vicepresidentes de la Asamblea por un supuesto incumplimiento de funciones. Los miembros de esa instancia dicen tener una alternativa si la presidenta Yori suspende esa sesión. Patricio Díaz nos cuenta cuál sería esa opción. Los miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, dicen tener lista una autoconvocatoria si la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, suspende la sesión de esta tarde, en la que se calificarían las denuncias contra Virgilio Saquicela y Yesenia Guamaní, los dos vicepresidentes. La presidenta tiene que convocar. Si no convoca, entonces podemos en las 3 horas siguientes autoconvocarnos en el Consejo de Administración Legislativa. Según los legisladores, habría incomodidad de la presidenta para tratar la denuncia contra Yesenia Guamaní, quien ha apoyado a Yori en su proceso de destitución. Acusan a Guamaní de incumplimiento de funciones por mocionar una consulta a la Corte Constitucional sobre si la Asamblea puede o no derogar la ley tributaria del Ejecutivo. Como asambleístas tenemos esa facultad y ese derecho de mocionar. Esa moción fue aprobada en el Consejo de Administración Legislativa. La presidenta Yori suspendió la sesión del CAL ayer, en la que se iban a tratar estos temas. En el correísmo temen que similares acciones pueda tener Yori a la hora de llamar a sesión del Pleno para definir su destitución o no. Si no cumple con el plazo de los 5 días que tiene, no quedaría otro recurso más a la Asamblea Nacional que autoconvocarse para incluir este punto dentro del orden del día. Así, el plazo para que el Pleno conozca el pedido de destitución de Yori concluiría el lunes y la calificación de las denuncias contra los dos vicepresidentes concluye en cambio hoy. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció inversiones por $5.200 millones durante la presentación del Plan Nacional de Vialidad. Bajo la modalidad de concesiones, se busca construir y reparar carreteras en el país sin sobreprecios. Fue en Pauta donde el presidente de la República anunció el Plan Nacional de Vialidad. Tengo el gusto de anunciar desde el querido Cantón Paute, símbolo de trabajo y de progreso, el Plan Vial Nacional que ejecutaremos el segundo año de gestión de este gobierno.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, fue el encargado de detallar las carreteras que se contemplan desarrollar a partir de este año. Se han destinado inicialmente 5.200 millones de dólares. Están incluido el quinto puente, la reconstrucción del ferrocarril ecuatoriano, señor presidente, y 3 obras para las cuales hemos recibido ya iniciativas privadas, que son la Quevedo-Manta, la Montecristi, la Cadena, la Loja-Catamayo. El jefe de Estado resaltó que la característica principal de este plan será la ausencia de corrupción, ligada directamente en los gobiernos anteriores a las obras de infraestructura. Cuando hablamos de contratos de concesión, no estamos hablando de privatizar. Y todas estas carreteras y proyectos de obras públicas también serán llevadas a cabo sin sobreprecio. Bendiga al Ecuador. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, querido presidente. Ecuador, el país de las oportunidades. Le agradece su visita hoy, Paute. La Ecuarunari acusó al movimiento guevarista Tierra y Libertad de ingresar de forma inconsulta a sus territorios para reclutar a jóvenes indígenas bajo el ofrecimiento de talleres de formación política y cursos internacionales. La semana pasada fueron detenidas 8 personas de este movimiento, investigadas por la presunta formación de un grupo guerrillero en el Ecuador. Paul Romero con el informe. Entre las 8 personas detenidas en el proceso penal abierto al movimiento guevarista Tierra y Libertad están 2 líderes de la Ecuarunari. A un compañero la conozco porque fue vicepresidente de la Ecuarunari y hasta los últimos tiempos ha estado ayudando a coordinar desde la organización de base a la Ecuarunari en su fortalecimiento. Esta organización, a través de un comunicado, señaló que el movimiento guevarista ha ingresado en los últimos meses de forma inconsulta y arbitraria a sus territorios, con ofertas de talleres de formación política y cursos internacionales de liderazgo en países latinoamericanos, orientado a jóvenes indígenas, que luego de ser reclutados desaparecieron. Por supuesto. Ese es el comunicado de acuerdo a la versión de los familiares. A la Ecuarunari no la pueden en ningún momento incluir con ningún otro grupo. La semana pasada la Fiscalía y la Policía realizaron 8 allanamientos en 3 provincias y encontraron evidencia sobre el reclutamiento de personas para la conformación de un presunto grupo guerrillero bajo el control del movimiento guevarista. La Organización de Derechos Humanos, INRED, cuestionó la investigación fiscal y la detención de los 8 implicados. De los cuales 4 son indígenas, bastante dudosa esa acusación. Según las primeras investigaciones, se trataría de un reclutamiento forzoso de jóvenes que, atraídos por cursos de formación política, terminaban en campos de entrenamiento de la disidencia guerrillera de las FARC, Segunda Marquetalia, en la frontera de Colombia y Venezuela. Seguimos con más información y en una trágica noticia les contamos que son velados los restos de una bebé de 10 meses que murió tras un accidente de tránsito ayer en el suburbio de Guayaquil. El chofer de un auto se estrelló contra una carreta mientras circulaba por las calles 23 y Lacún. Como consecuencia del fuerte choque, la pequeña falleció, mientras que su mamá resultó herida, por lo que fue hospitalizada. La señora atendía el puesto de comida cuando fue impactada por el conductor, quien quedó retenido. En la provincia de Tungurahua, la Fiscalía ejecutó un operativo que permitió la captura de 2 hombres. Según la entidad, ellos serían los presuntos responsables del asesinato de un comerciante de 60 años, quien se opuso al robo de su local la tarde de ayer en Ambato. Los videos de las cámaras de seguridad permitieron la identificación de los implicados, un venezolano y un ecuatoriano, quienes se escondían en un inmueble. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos. Un funcionario del municipio de Durán fue víctima de un ataque armado. Pese a que le dispararon varias veces, él logró sobrevivir y fue hospitalizado. Según las primeras versiones, le habrían intentado robar. María Gabriela Carpio nos cuenta que tras un operativo se detuvo a 3 sospechosos a quienes les decomisaron armas de fuego, municiones y hasta chompas similares a las de la policía.
Las huellas de la balacera quedaron plasmadas en la ventana del vehículo. Un funcionario del municipio de Durán se movilizaba en este carro cuando fue interceptado por sujetos armados quienes dispararon varias veces en su contra. Tomando en cuenta que él ocupa un cargo directivo en el cargo de tesorero y que se podría presumir inclusive de que era una tentativa de robo, aduciendo que estos sujetos pensaban de que estaban transportando algún tipo de dinero hacia el banco, a hacer algún tipo de depósito de los réditos que ingresan al municipio. Las láminas que tenía en su parabrisas permitieron desviar los proyectiles que fueron disparados en contra de su humanidad. El intento de robo se registró en el sector de Los Helechos, en el cantón Durán. Pese a los disparos, el funcionario logró huir de los delincuentes. Los carros lo han interceptado, lo que las versiones de él, y él ha visto personas que se han bajado armadas a quererlo bajar del carro, y él ha tenido oportunidad y ha evadido esa tentativa de robo. Él huyendo vino a resguardarse acá al municipio. El hombre fue hospitalizado tras ser herido en su brazo izquierdo. Minutos después del hecho, la policía emprendió un operativo y detuvo a 3 sospechosos, quienes integrarían una banda delictiva. Por lo que al percatarse de la presencia policial, los antisociales realizaron varios disparos con armas de fuego en contra de los servidores policiales, produciéndose un enfrentamiento armado con los sospechosos. Cometían ilícitos como delitos contra la vida, robo a personas, tenencia ilegal de armas de fuego. Les decomisaron una camioneta reportada como robada y un taxi, donde encontraron armas de fuego, una máscara y otras importantes evidencias. 2 armas de fuego calibre 9 milímetros, 27 municiones calibre 9 milímetros, 4 chompas similares a las policiales que la ocupa el eje investigativo, 3 gorras de color negro con distintivos policiales y 2 radios de comunicación. Uno de los 3 detenidos registra antecedentes penales por tráfico de drogas. Tenemos más información. Ante la ola de violencia en Puerto Bolívar, en Machala, autoridades ejecutaron un mega operativo en busca de integrantes de las bandas de los Lobos y de los Choneros. Ellos se dedicarían a la extorsión, robo, sicariato y narcotráfico. Fabricio Lapo informa que en esa provincia se registran 99 muertes violentas en lo que va del año. La noche de este martes, militares y policías ejecutaron un mega operativo por mar y tierra en 4 barrios de Puerto Bolívar, en Machala, donde se focaliza la violencia. Con la información que hemos levantado, aquí operaría lo que es la banda de los Lobos, ¿sí? También tenemos por otro sector de acá de la parroquia la banda de los Choneros. Durante el recorrido, descubrieron cámaras que eran usadas por los delincuentes para vigilar quién entra y sale de la zona. 220 uniformados entre policías, militares y marinos recorren el barrio 4 de abril en Puerto Bolívar en busca de 10 ciudadanos que presuntamente serían integrantes de la banda de los Lobos y los Choneros. Horas antes se registró un asesinato en ese sector. Un hombre fue baleado por 2 sujetos cuando alistaba sus herramientas de pesca afuera de su casa. Por la información que nos han proporcionado personas cercanas al hoyo Oxiso, indican que es un pequeño problema por unas extorsiones que tenía y no quería cancelar por la custodia de unos barcos. En videos aficionados se observa cómo delincuentes con fusiles y subametralladoras cometen los delitos en Machala. Estas armas serían adquiridas en la frontera sur. Posiblemente sean fruto de este tráfico interno que existe de armas, pero no hemos podido evidenciar un tráfico masivo de armas. Más está orientado a un tráfico de hormiga, es decir, una a una por partes, y por el sector marino, por el sector de los pasos ilegales. En el operativo, los uniformados encontraron 2 motores robados, una motocicleta y droga. Seguimos en Televistazo. La delincuencia se sigue tomando el sur de Quito. En un mes, varios locales comerciales ubicados en la avenida Napo han sido asaltados. Lo que preocupa a los moradores es la violencia con la que actúan los asaltantes, como nos cuenta Andrea Báez. Es el momento en que 2 trabajadoras se arrodillan y se abrazan mientras 2 delincuentes hacen de las suyas y empiezan a sacar el dinero de la caja registradora del local. Los otros empleados son amenazados con pistolas.
El robo ocurrió en una heladería ubicada en la avenida Napo Sur de Quito. Se mete la gente asustada principalmente y sí también han robado a varios locales por aquí cerca, a unas panaderías aquí más adelante. El sector se ha convertido en blanco de la delincuencia y en un mes, más de 2 locales comerciales fueron asaltados, como este local de comida, donde los ladrones se llevan la televisión, los tanques de gas y hasta la cámara con la que se grabó este asalto. Solo quedan conexiones. Nos abrieron el local en la madrugada, nos entraron, bueno, a mi hermana que tenía también en la esquina, con pistolas le entraron a robar. Televisión, 4 tanques de gas, el parlante, lo primero que deben haber sacado es la cámara. Los vecinos denuncian que intentan reactivarse, pero que así no se puede y el temor se apodera de ellos. Tenemos impotencia porque no se puede hacer nada contra la delincuencia, pero claro es también enfrentarse a esa gente que da miedo, sí da mucho miedo. Aquí hacia arriba hay un UPC, o sea, deberían llegar pronto realmente. Acá también hay uno, pero tardan bastante. Dicen que la policía brilla por su ausencia, que la inseguridad prima de día y de noche. En días pasados en la misma zona un estudiante fue asaltado y recibió un disparo. Ahora su pronóstico es reservado. El gobernador del Guayas anunció la incorporación de más policías a la ciudad de Guayaquil. Los agentes se sumarán al programa Escuelas Seguras, con lo cual se espera aumentar el resguardo de las instituciones. Bessie Granja conversó con la autoridad y tiene un informe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante los hechos violentos cometidos en los exteriores de planteles educativos, las autoridades de la Gobernación de Guayas anunciaron la incorporación de 300 policías para los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Así lo confirmó el gobernador Pablo Arosemena, quien espera de esta manera ampliar la presencia policial en centros, sobre todo aquellos ubicados en zonas de riesgo. No tenemos un numérico suficiente de policías para tener un policía por turno en cada una de las escuelas, pero lo que sí se ha definido son rutas de patrullaje, horas pico, momentos clave, porque tienes colegios que no solamente tienen el matutino, sino el vespertino. Entonces, para poder estar en los turnos que son necesarios. Ese es parte del plan de acción. Los padres de familia cuyos hijos acuden a centros educativos del sur de la urbe esperan que este ofrecimiento se cumpla lo más pronto posible, sobre todo que el personal policial permanezca durante el tiempo y que los niños salgan de las instituciones. Últimamente lo que nosotros deseamos es resguardo policial, tanto en la principal como en la parte de atrás. No, aquí no hay mucho patrullaje, si es de repente que vienen los policías, pero solo vienen, se quedan ahí y ahí vueltas se van. Es lo que podemos contar a esta hora desde el sur de la ciudad. Ustedes continúen con más información en estudio. Buenas tardes. Les contamos ahora que María Mercedes Cuesta y Mare Ceballos, madre e hija, son parte del programa digital Seguimos en Contacto, en el que abordan diferentes temas desde su punto de vista y vivencias personales. Ana María Palacios nos cuenta más sobre esta nueva propuesta de Coavisa. Por ejemplo, yo sí cuando Tú nunca contestas el teléfono. A ti no, pero sí. Sinceridad, picardía. María Mercedes Cuesta y Mare Ceballos llegan para llenar sus tardes de diversión. Son las presentadoras del programa digital Seguimos en Contacto. Nunca me lo imaginé, María Emilia me acompañaba desde chiquitita a los estudios de televisión, mientras yo daba noticias, y siempre dije, ojalá algún día la vida nos permita trabajar juntas. Y realmente esto es un sueño hecho realidad. Yo lo amo con todo mi corazón, pero últimamente se ha vuelto una carga en la casa. Juntas abordarán distintos temas relevantes desde su particular punto de vista y vivencias personales. Vamos a tener profesionales que nos van a contestar ciertas preguntas, sobre todo de nuestras experiencias como madre e hija, y desde 2 puntos de vista generacionales totalmente distintos. Cálmate, yo estoy calmada, pero es que yo le meto pasión. Yo también le meto ñeque a la hablada, siempre me gusta. Para María Mercedes Cuesta no ha sido fácil entrar en el mundo digital, pero junto a su hija se divierte y aprende. Ahora ya no todo el mundo se sienta a ver un programa en un horario determinado, sino más bien escoge lo que quiere ver y a la hora que lo puede ver. Entonces creo que las plataformas digitales nos abren todo un mundo nuevo que obviamente lo queremos conquistar junto a Mare. Princesas comiendo de la tarrina. Seguimos en Contacto. Está pensado para las audiencias que quieren pasar más tiempo conectadas con nosotros. El programa digital presenta todos los jueves un nuevo capítulo a las 6 de la tarde a través del canal de YouTube de Coavisa. No se confió en mí, ya estás en esa edad.
Dos líderes de la comunidad Cofán recibieron anoche el Premio Internacional Goldman 2022, considerado como el Nobel de la Conservación Ambiental. En una ceremonia virtual, el mundo conoció sobre su proyecto y los ecuatorianos reafirmaron su lucha en contra de las concesiones mineras ilegales. Rafael Hermida nos trae los detalles. Alexandra Narváez y Alex Lucitante ahora son héroes ambientales. Dos líderes de la comunidad Cofán que este miércoles recibieron el Goldman Environmental Prize, considerado uno de los galardones internacionales más importantes de conservación ambiental. A nombre de la comunidad, de la lucha de todos y de todas, recibimos este gran premio Goldman con gran humildad, aprecio de todos y de todas quienes hemos venido luchando en defensa de la vida. Durante un evento virtual, el mundo conoció sobre su propósito, que nació en 2018, cuando el gobierno autorizó un proceso extractivo que contaminaba el agua y destruía el ecosistema, su hogar. Nuestro territorio es la herencia de nuestros antepasados y es aquí donde realmente podemos vivir libres y de manera autónoma. Su proyecto consistió en crear brigadas de seguridad que protegían la biodiversidad del lugar donde se asienta el pueblo Cofán y con un proceso legal vencieron a la minería. Hoy nosotros decidimos sobre nuestros territorios. Yo seguiré trabajando junto a mi nacionalidad para garantizar el cuidado de mi territorio. Una resistencia que persistirá y por la cual 1.200 habitantes del pueblo Cofán mantienen su sitio intacto, con millones de especies en los rincones de Sucumbíos. En Guayaquil existen alternativas para disfrutar una tarde en familia o con amigos mientras se realizan actividades vinculadas a la naturaleza. El Bosque Protector Cerro Blanco ofrece varias rutas para practicar senderismo, acampar o hacer picnics al aire libre. María Gabriela Carpio nos invita a este encuentro con la naturaleza. Nos adentramos a una de las reservas naturales de Guayaquil para conectarnos con la naturaleza. Es el Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en el kilómetro 16 de la Vía La Costa. Sus más de 6.000 hectáreas de bosque seco tropical albergan cientos de especies de animales y plantas, lo que lo convierten en un espacio ideal para las familias que deseen alejarse del ajetreo diario de la ciudad. Tenemos mucha biodiversidad y mucho endemismo. Es una manera de medir la riqueza que tenemos. 232 especies de aves distintas. Y en especies vegetales se calcula que alrededor de 400 especies vegetales. Si lo suyo es caminar, puede practicar senderismo. En cambio, si prefiere apreciar a los animales, también hay rutas de exploración para ver de cerca a los mamíferos o insectos. Senderismo, un taller de aves o taller de mamíferos. Aquí también podrá venir a comer rodeado del encanto del ecosistema. O si gusta, acampar junto a los suyos. Y claro, para ellos, los más pequeños, hay áreas adecuadas para incentivar su desarrollo y creatividad. En donde los niños van a poder venir al bosque, potenciar sus habilidades de observación, de escucha. Ahí puedes conocer nuevas especies, de venados. Los pájaros por el sonido y aparte la guatusa porque nunca he visto una. Y son realmente lindas. Este mirador nos ofrece en primera plana la riqueza de su vegetación abundante. Un rincón que transmite armonía y conciencia. Sin duda una bonita opción para disfrutar de la naturaleza en Guayaquil. Amigos, aquí concluye Televistazo. Gracias por su compañía. A las 19 horas regresan las noticias. Buenas tardes.